Vamos de inmediato con imágenes en Caracas, Venezuela, a esta hora, información, y ahí vemos el hemiciclo parlamentario, la Asamblea Nacional, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acompañada del doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, y también el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en este mensaje anual a la nación que realizará la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Allí están las imágenes a esta hora. Recordemos el acto que se realiza en un estricto cumplimiento del artículo 237 de la Constitución y reunida allí con las autoridades legislativas. Llega con el saludo también de las personas que se reúnen a esta hora en el centro de Caracas, que recordemos se mantienen también en movilización permanente en esa nación latinoamericana. Decíamos, en cumplimiento estricto del artículo 237 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo debe rendir cuenta detallada de los aspectos políticos, económicos y administrativos de la gestión realizada durante el año anterior, un balance que, recordemos, adquiere también un valor muy importante debido a la coyuntura que atraviesa esta nación latinoamericana, el secuestro hace ya 13 días del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera dama también, diputada Cilia Flores. Recordamos el pasado 3 de enero durante estos ataques de los Estados Unidos contra la población venezolana. Y de acuerdo con la Carta Magna, el jefe de Estado debe comparecer personalmente ante el Parlamento dentro de los 10 días posteriores a la instalación de las sesiones ordinarias. Escuchamos. Apreciamos en estas imágenes de Venezuela. Ahí tenemos entonces en imágenes desde la Asamblea Nacional la llegada de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acompañada de autoridades legislativas para su mensaje anual a la Asamblea Nacional. Un balance que, decíamos, adquiere un aspecto muy importante debido a la coyuntura en este país latinoamericano. Debe comparecer la presidenta encargada ante el Parlamento en los 10 días posteriores a la instalación de las sesiones ordinarias, en ejercicio de transparencia y que permite evaluar el impacto de las políticas sociales y económicas del ejercicio fiscal 2025 bajo el control directo de la soberanía popular representada en la Asamblea Nacional de Venezuela. Allí estamos viendo el saludo de la presidenta encargada a los presentes en las instalaciones de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Jornada legislativa, recordemos, que cuenta con un masivo respaldo y una concentración
de sectores sociales, de trabajadores, de educadores en el centro de Caracas. En los últimos días, en los últimos 13 días, hemos visto esta movilización permanente en las calles de Caracas para hacer la exigencia de que se libere inmediatamente al presidente constitucional de este país, Nicolás Maduro Moros, y también la primera dama y diputada del Parlamento, Cilia Flores. Se encuentran movilizados en áreas adyacentes al Palacio Federal Legislativo para expresar el apoyo a la gestión de la presidenta encargada y exigir el respeto al derecho internacional, el retorno inmediato de la pareja presidencial, ratificando pues un compromiso de soberanía nacional. Imágenes con la bandera en el Palacio Federal Legislativo, con un acto constitucional conforme a la Constitución y las leyes de este país, específicamente el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Ejecutivo rinde cuenta detallada de los aspectos políticos, económicos, administrativos de la gestión realizada durante el año anterior. Recordemos una agenda bolivariana que realiza el Ejecutivo Nacional con un destacado acento en la inversión social, en la defensa de la soberanía, priorizando proyectos decisivos para las comunidades, para la seguridad nacional también, un plan que diversifica de alguna manera la economía de este país. Este país se ha destacado por empezar a realizar una economía no rentista, buscando fortalecer sectores estratégicos, entre ellos la minería, las exportaciones no petroleras, la diversificación de muchos sectores productivos en este país, con un énfasis, como decíamos, en un presupuesto de énfasis social, destinado a la inversión social, a la salud, a la educación, al desarrollo social, a las obras públicas decididas por el gobierno bolivariano en los últimos años. Ha sido la agenda bolivariana que permite en este país pues, presentar, digamos, un balance en muchos aspectos de la soberanía, de la dignidad histórica y económica de este país, pese también, recordemos, a las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos contra la economía de Venezuela y que ha traído, entre otras cosas, pues también un balance positivo en la manera como se ha organizado el gobierno para poder distribuir esta inversión social. Recordemos, en un país con 20 trimestres consecutivos de crecimiento económico a través, decíamos, del modelo no rentista, priorizando sectores estratégicos, priorizando las alianzas público-privadas para diversificar ingresos a pesar, como decíamos, de este bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Allí, ya entrando al hemiciclo legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, saludando a los presentes, algunos diputados y autoridades legislativas en el hemiciclo nacional, esperando, por supuesto, este mensaje anual de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en cualquier momento, brindando, pues, como decíamos, detalles de los aspectos que ha tocado el gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela en el pasado año 2025, como decíamos, en concordancia con lineamientos específicos de la economía nacional. Recordemos lineamientos, por ejemplo, del plan de las 7 transformaciones para consolidar una economía más independiente, basada en una revolución social, económica, política y cultural. Destacaba la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en algunas declaraciones anteriores que Venezuela ha logrado sortear la guerra económica en todos los niveles, gracias precisamente a la acción política del gobierno bolivariano bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, que, recordemos, en este momento se mantiene secuestrado en los Estados Unidos y que por esto hay una gran concentración, un apoyo popular a las afueras del Parlamento, en las calles de Caracas, muy cerca allí directamente del Palacio Federal Legislativo. Seguimos viendo imágenes cuando llegan las autoridades a ese lugar, esperando en cualquier momento pues este discurso de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un mensaje en cumplimiento, como decíamos, a las responsabilidades asumidas
tras su toma de posesión el 5 de este mes como presidenta encargada, y en la que diversos sectores del país le acompañan en esta importante etapa institucional. Movilizaciones populares en apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la primera dama y diputada también Cilia Flores, que ha recibido también el apoyo unánime de la Asamblea Nacional. De hecho, en la curul, donde estaba dispuesto el puesto de la diputada Cilia Flores, pues también ha habido un homenaje en estos días precisamente por este secuestro en contra de todas las leyes internacionales. Seguimos viendo las imágenes a esta hora. Sigue el presidente de la Asamblea Nacional junto con el canciller de Venezuela, Iván Gil, también el saludo, además de otras autoridades. La alcaldesa de Caracas se encuentra allí presente en este importante evento nacional, en cumplimiento, como decíamos, a la Constitución, a las leyes, al artículo 237 de la Carta Magna de este país latinoamericano, para rendir cuenta detallada de todos los aspectos políticos, económicos, administrativos de la gestión realizada durante el año anterior. Y recordemos, realizarse dentro de los 10 días posteriores a la instalación de las sesiones ordinarias, en un ejercicio de transparencia, de evaluación al impacto de las políticas tanto sociales como económicas del ejercicio fiscal 2025, quise decir, bajo el control directo, como decíamos, de la soberanía popular representada allí en la Asamblea Nacional. Vemos imágenes cuando ya está a punto de iniciar pues esta importante sesión, tomando por supuesto espacio el presidente de la Asamblea Nacional. Allí también veíamos al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Está saludando también el presidente de la Asamblea Nacional a otras autoridades de este país latinoamericano que se están dando cita en este momento en el hemiciclo legislativo, que en cumplimiento de las normas está realizando este importante evento. El diputado Jorge Rodríguez ya allí en el sitio, esperando en cualquier momento que empiece esta importante sesión de la Asamblea Nacional, cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pues envíe su mensaje a la nación en cumplimiento con las responsabilidades asumidas luego de la toma de posesión como presidenta encargada de este país latinoamericano y el anterior a lo que ha sido pues todo este escenario en el que ha sido esta nación latinoamericana atacada por Estados Unidos. Escuchamos. Especiales, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país, pueblo de Venezuela. Ciudadana secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum reglamentario, ciudadano presidente. En consecuencia, se abre la sesión. Ciudadana Carislia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, presente y bienvenida. Doctor Tarek William Saab, presidente del Poder Moral Republicano y fiscal general de la República, bienvenido. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral, bienvenido. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo, bienvenido. Doctor Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, bienvenido. Saludamos muy especialmente al diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro.
y a su esposa, señora Branny de Maduro. Saludamos muy especialmente a los hijos de nuestra hermana diputada Cilia Flores de Maduro. Joser Gavidia, hijo de la primera dama de la República, Cilia Flores. Señor Joswell Gavidia, hijo de la primera dama. Y a su muy querido nieto, Diego Gavidia, que se encuentra con nosotros el día de hoy. Saludamos con un abrazo de solidaridad, de entereza, de compromiso y de certeza que los traeremos de vuelta a la señora Josefina Maduro Moros, hermana del presidente Nicolás Maduro Moros. A la señora María Adelaida Maduro Moros, hermana del presidente Nicolás Maduro Moros. A la doctora María Teresa Maduro Moros, hermana del presidente Nicolás Maduro Moros. Saludamos a los vicepresidentes del Poder Ejecutivo, vicepresidente de Seguridad Ciudadana, ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente, comandante en jefe, Vladimir Padrino López, general en jefe, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa. Aquí le ponen señor, pero yo estudié con Ricardo. Ricardo es al menos licenciado, tiene 2 maestrías y un doctorado. Doctor Ricardo José Menéndez Prieto, vicepresidente sectorial de Planificación. Y le ponen a Héctor señor. Es abogado y licenciado también, y tiene una maestría y un doctorado. Héctor Vicente Rodríguez Castro, vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, ministro del Poder Popular para la Educación. Doctora Gabriela Jiménez Ramírez, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud. Ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Mayor General Jorge Eliezer Márquez Monsalve, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios. Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Como es poeta, al poeta Ñáñez le ponen señor, porque los poetas no merecen la categoría de licenciado ni de doctor, pero Ñáñez es filósofo y tiene un doctorado también. Doctor Alfred Nazaret Ñáñez Contreras. Y poeta, vicepresidente sectorial de Comunicación. Doctor Calixto Ortega Sánchez, vicepresidente sectorial de Economía. Saludamos, al saludar a los vicepresidentes de Gobierno, a las ministras y ministros del Gabinete Ejecutivo. Saludamos con nuestro abrazo solidario y nuestro compromiso de compañerismo y hermandad al alto mando militar de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en jefe, Vladimir Padrino López. General en jefe, Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor General José Adelino Ornella Ferreira, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe. Mayor General Manuel Enrique Castillo Rengifo, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. Mayor General Johan Alexander Hernández Lares, comandante general del Ejército Bolivariano. Epa, yo como que no nombré a Diosdado. ¿Sí lo nombré? Ah, ok. Es que no lo vi, no te vi Diosdado, perdón. Mayor General Johan Alexander Hernández Lares, comandante general del Ejército Bolivariano. Almirante Ashraf Abdel Adi Suleimán Gutiérrez, comandante general de la Armada Bolivariana. Mayor General Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil,
Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. Mayor General Elio Ramón Estrada Paredes, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Mayor General Orlando Ramón Romero Bolívar, Comandante General de la Milicia Bolivariana. Mayor General Rafael David Prieto Martínez, Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor General José Rafael Serrano Gotera, Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor General Omar Enrique Pérez La Rosa, Viceministro de Educación para la Defensa. Mayor General Henry David Rodríguez Martínez, Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa. Mayor General José Alfredo Rivera Bastardo, Viceministro de Servicios para la Defensa. Y General de División Eduardo José Celone David, Comandante de la Defensa Aeroespacial Integral. Saludamos también a la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, la alcaldesa de Caracas, como le gustaba llamar de manera adecuada al presidente Nicolás Maduro, almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Riva, al señor doctor sociólogo Naún Yepte Fernández Molina, gobernador del estado de Amazonas, jefe de gobierno de Caracas. Ingeniero Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez, gobernador del estado de Amazonas. Periodista Luis José Marcano Salazar, gobernador del estado de Anzoátegui. Un abrazo. Hermano Wilmer Arcángel Rodríguez, gobernador del estado de Apure. Bienvenido. Querida Joana Noreli Sánchez, gobernadora del estado de Aragua. Bienvenida. Hermano en Chávez, Adán Coromoto Chávez Fría, gobernador del estado de Barinas, bienvenido. Hermana Yulisbeth García, gobernadora del estado Bolívar, bienvenida. Querido hermano Rafael Lacaba Evangelista, gobernador del estado Carabobo, bienvenido. Hermano Víctor José Clar Boscán, gobernador del estado Falcón, bienvenido. Hermano Donald Rafael Donaire Calzada, gobernador del estado Guárico, bienvenido. Hermano doctor José Alejandro Terán, gobernador del estado La Guaira, bienvenido. Almirante Nil Villamizar, gobernador del estado Guayana Esequiba, bienvenido. Hermano en Chávez Luis Reyes Reyes, gobernador del estado Lara, bienvenido. Querido hermano menor Arnaldo Sánchez Pérez, gobernador del estado Mérida, bienvenido. Hermano Elio Serrano Carpio, gobernador del estado Miranda, bienvenido. Querido hermano Ernesto Luna, gobernador del estado Monagas, bienvenido. Querida hermana Maricel Velázquez, gobernadora del estado Nueva Esparta, bienvenida Maricel. Hermano Primitivo Cedeño, gobernador del estado Portuguesa, bienvenido. Querida hermana Joana Carrillo Malavé, gobernadora del estado Sucre, bienvenido. Desde las montañas, nuestro hermano Freddy Alirio Bernal Rosales, gobernador del estado Táchira, bienvenido. Querido hermano Gerardo Alfredo Márquez, gobernador del estado Trujillo. Querido hermano Leonardo Intochi Cipulo, gobernador del estado Yaracuy. Hermano Luis Gerardo Caldera Morales, gobernador del estado Zulia, bienvenido. Y podría decirle hermano por el aprecio que le tengo, pero para no rayarlo le digo apreciado gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez Cordero. Excelentísimos representantes del cuerpo diplomático debidamente acreditados el día de hoy aquí, rectoras y rectores del Poder Electoral de Venezuela, defensor público, magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
Gracias por su acompañamiento el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas las diputadas y los diputados del sector opositor que se encuentran el día de hoy aquí. Pido un aplauso para ellos. Pido un aplauso también para los diputados y diputadas del Cuerpo de la Patria que aquí están, firmes en defensa de la patria venezolana. Si alguien se quedó sin ser mencionado, levante la mano para subsanar en el acto. Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela, presente aquí hoy e invitado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura al orden del día de hoy. Único. Mensaje anual a cargo de la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. De conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el orden del día leído por la secretaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, queda aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Ciudadano presidente, cuerpo diplomático, honorables diputadas y honorables diputados e invitados especiales. En las puertas del hemiciclo protocolar de este Palacio Federal Legislativo se encuentra el alférez mayor de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Virgilio Suárez, con la réplica de la espada de El Libertador Simón Bolívar, también llamada Espada del Perú. Esta gloriosa espada de oro macizo de 18 quilates, diamantes, rubíes y esmeraldas es uno de los símbolos más importantes que posee la América del Sur, entre los muchos que se conservan del astro de libertad, genio de gloria, árbitro del destino y la victoria. Igualmente lo acompaña el alférez mayor de la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, Nelmari Martínez, llevando los tomos de la gestión correspondiente al año 2025, que contienen los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Queridas diputadas, queridos diputados, invitadas e invitados especiales el día de hoy, queremos designar una comisión integrada por las honorables diputadas Tania Díaz, Jacqueline Faría, Rodbexa Poleo y los honorables diputados Pedro Carreño, Orlando Camacho, Timoteo Zambrano, Iván Stalin González, José Gregorio Correa, Antonio Ecarri y David Uzcategui, para que se sirvan a acompañar a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, en su ingreso al hemiciclo protocolar del Espacio Federal Legislativo. Observamos cómo se da inicio a esta sesión especial.
Bien, estamos llevándoles a través de Telesur momentos preliminares al momento cuando la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, haga su mensaje ante el país por medio de la Asamblea Nacional, un mensaje de carácter constitucional y por supuesto lo va a hacer en nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en este caso Nicolás Maduro Moro. Están en pleno la Asamblea Nacional, también representantes de los gobiernos regionales y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Hace pocos instantes veíamos que jóvenes de la Academia Militar, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, presentaron la espada de Bolívar como símbolo pues, de la soberanía, libertad e independencia del pueblo venezolano, previo pues, a la entrada de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien va a ser acompañada por una representación de parlamentarios. De Venezuela, acompañada de las diputadas y los diputados integrantes de la comisión designada para tal fin. Vemos entonces ya en las imágenes que compartimos con todo el pueblo. Bien, como pueden apreciar, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, presenta entonces su saludo a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, en este caso el embajador de Rusia, el de China y otras personalidades. De inmediato también las autoridades de la Cancillería, de los poderes del Estado. En este caso también estamos observando que está saludando a parlamentarios, en este caso de un partido de la oposición, Bernabé Gutiérrez, también Capriles Radón, que es otro diputado de la oposición. Detalle no menor, simbólico, que revela el talante democrático de Venezuela, también al parlamentario más antiguo, de mayor edad, Soto Rojas, un gran revolucionario, y así también al hijo de Cilia Flores, y se aproxima al diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de la República, Nicolás Maduro, y otros miembros, la familia del presidente de la República, Nicolás Maduro, las hermanas, saludadas por la presidenta encargada, y también, bueno, el primer vicepresidente de la Asamblea, la segunda vicepresidenta, y bueno, todo este hemiciclo del Palacio Federal Legislativo en pleno, con toda la representación del Estado venezolano. Está también el alto mando militar, como pueden apreciar, encabezado por su ministro del Poder Popular para la Defensa, los diferentes comandantes de las diferentes guardias, diferentes instituciones castrenses, aviación militar, ejército, armada, la milicia bolivariana. Y aquí, bueno, se incorpora Delcy Rodríguez a el área principal del hemiciclo, saludando al fiscal general de la República, Tarek William Saab, al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, y Elvis Amoroso, el presidente del Poder Electoral. Bueno, ahí tenemos entonces todo el Estado en pleno, a punto de recibir el mensaje anual que corresponde a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, por circunstancias muy especiales. En esta oportunidad lo va a emitir la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Nos ampara, nos acompaña y nos guía la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En todo tiempo y a todo evento, en la gloria y en el obstáculo, vamos junto al pueblo de Venezuela en la construcción del futuro de paz y prosperidad que se merece. Por eso, el día de hoy, en cumplimiento del artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Asamblea Nacional, debidamente electa en libérrimos comicios el pasado domingo 25 de mayo del año 2025, debidamente juramentada, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el pasado lunes 5 de enero
de este año 2026 a las 11 en punto de la mañana, como reza nuestra Constitución. Y paso a leer el artículo 237, que es el deber, la obligación y la necesidad que nos convoca hoy aquí. Artículo 237. Dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. Siempre tendremos patria. Siempre defenderemos nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestra razón de ser. Siempre defenderemos nuestro territorio sagrado. Siempre iremos junto al pueblo para ofrendarle a nuestras hijas y a nuestros hijos, a nuestras nietas y nietos, un futuro más esplendoroso con el que soñaron nuestros padres libertadores. Sin más, y en cumplimiento del artículo 237 de nuestra Constitución, dejo en el derecho de palabra y le invito a ocupar el podio de honor a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, pueblo venezolano que nos sintoniza. Tal como acaban de escuchar, palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mediante, una orden constitucional, el artículo 237 de la Carta Magna. Como todos los años, el presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela tiene que emitir un mensaje anual donde da cuenta de la gestión del año anterior y de las expectativas para el año siguiente de su gestión. Como pueden apreciar, está toda la Asamblea Nacional llena de todos los parlamentarios y otras autoridades del Estado y representantes diplomáticos. Vamos a escucharla. De todos los presentes, un minuto de aplauso para nuestros jóvenes héroes y heroínas que murieron en combate contra el agresor invasor. Inicia el minuto. El minuto. Honor y gloria a nuestros jóvenes humildes venezolanos y venezolanas que combatieron en la madrugada tan oscura de ese 3 de enero del 2026. Abrieron una nueva página en nuestra historia. Yo quiero aquí, en presencia de los hijos de nuestra querida hermana, primera combatiente, diputada Cilia Flores, en su silla una flor que representa la hermosura de las patriotas mujeres venezolanas que están en todo nuestro territorio nacional. Quiero, en presencia del hijo de nuestro presidente, sus hermanas, Josefina, Lala, la doctora Mari, quiero nuevamente, como me tocó jurar ese 5 de enero, traer el dolor
convertido en combate y en esperanza de traerlos de vuelta, de liberarlos. Ese dolor profundo que sentimos quienes amamos a nuestra patria, quienes creemos profundamente en nuestra soberanía, en nuestra independencia y en quienes amamos a nuestro presidente y a la primera dama, ese dolor lo convertimos en trabajo incansable de ellos. Para mí es particularmente muy difícil venir a traer su memoria y cuenta del año 2025. Tengo testigos de sección de que estuvimos trabajando juntos este discurso hasta 6 horas antes de su secuestro. Y si algo tengo yo que resaltar del presidente Nicolás Maduro es que ese Simón Bolívar, hombre de dificultades, ha estado siempre en su espíritu. Porque en las peores dificultades, en los peores problemas que se le podían presentar, siempre tenía una sonrisa, siempre tenía el optimismo por delante, la esperanza y la creencia profunda en Dios que nos brindaría y nos brinda su protección a cada paso. Año 2025, lo habíamos conversado y siempre me decía, ¿te das cuenta que yo te decía que iba a ser así y tú preocupada y yo te decía que iba a estar muy bien? Un milagro, me decía. Porque ustedes saben, yo no soy economista, pero los economistas dicen que son especialistas en predecir el pasado, con perdón de los presentes. Pero los economistas siempre traen números que a veces son apocalípticos, otras veces son esperanzadores, pero en la peor de las coyunturas, entiéndase un bloqueo económico criminal como nunca ha conocido nuestra República. El presidente Maduro siempre me decía, confianza en el pueblo, confianza en las comunas, en los consejos comunales, confianza en los campesinos, en los pescadores, confianza en los empresarios, en las empresarias de Venezuela, confianza en los trabajadores de hidrocarburos, confianza en la unión productiva de Venezuela. Y revisé con él un plan que él mismo le puso nombre y me dijo, se va a llamar Reto Admirable, inspirado en la campaña admirable de nuestro Padre Libertador, Reto Admirable 2026. Y trazamos líneas muy claras para mantener, se lo digo a los sectores productivos, para mantener los niveles de producción de nuestra patria que hoy alcanzan un 99% de abastecimiento, para mantener los niveles de crecimiento en la agroindustria, en los vegetales, en los cereales, en la pesca, en la proteína animal, que superó en el Producto Interno Bruto un 10%. Hicimos planes y tenemos plan para el año 2026. Que la esperanza de nuestro pueblo no sea borrada por nada ni por nadie. Y teniendo en cuenta cómo empezó esta historia que terminó en tragedia. Pero el paso inmediato anterior fue el bloqueo naval en el mes de diciembre contra Venezuela, que ha buscado cercar nuestras posibilidades como país exportador energético de que Venezuela, en relaciones libres comerciales con el mundo, pueda vender los productos de su industria energética. Quiero saludar a los representantes y cabezas de los poderes públicos en Venezuela. Doctor Jorge Rodríguez, hermano de mi vida, pero también compañero de lucha, compañero de andares. No conozco un solo momento de mi vida, no recuerdo un solo momento de mi vida sin él allí presente y sin yo estar presente en su vida también. No es secreto para nadie
que somos un todo y la vida nos ha llevado a tomar el ejemplo de Jorge Antonio Rodríguez, nuestro padre, para llevarlo a la revolución bolivariana, para defender su ejemplo, para defender su dignidad que mantuvo hasta su último suspiro. Con su ejemplo hemos marchado hermanados de verdad y hoy seguimos en esta senda en defensa de nuestra amada Venezuela. Quiero también saludar al fiscal general de la República, presidente del Poder Moral, poeta Darey William Saab, a quien conocí muy joven. A los 17 años conocí yo al fiscal general en sus andanzas en defensa por los derechos humanos de un pueblo que estaba sencillamente cegada a su esperanza por el puntofijismo entreguista. Y ahí estaba un fiscal valiente, sin ser fiscal, sin tenerle miedo a nada, defendiendo a los más débiles, a los más vulnerables. Y allí fue también defensor de nuestro presidente Nicolás Maduro. Quiero saludar a la presidenta del Poder Judicial, Beatriz Carilia Rodríguez. Fuimos compañeras de clases en la universidad y puedo dar fe de su integridad moral, profesional, ética y personal. Quiero saludar también al presidente del Poder Electoral que me acompañó, Elvis Amoroso, siendo yo presidenta de la Asamblea Constituyente en el año 2017. Era época de violencia guarimbera en Venezuela. Y ahí estuvimos juntos. Llegamos a la Constituyente. Era el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente junto al profesor Aristóbulo Isturi. Saludos, queridos hermanos, hermanas. Quiero en su conjunto dar un reconocimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hijos e hijas ilustres del Ejército Libertador Unido, hijos e hijas de Simón Bolívar, en combate siempre, en lucha siempre y moral en alto, moral en alto. Saludo a mis compañeros del Consejo de Vicepresidentes, a quienes pido un reconocimiento, a los ministros, a las ministras, porque yo tendría que decirlo, doy fe de que no descansan de estar de un lado para otro para atender a nuestra Venezuela, sus necesidades más emergentes, en medio de un bloqueo económico criminal y para atender las heridas que ha dejado la guerra económica en nuestra patria. Quiero saludar a los gobernadores y gobernadoras de Venezuela, de todos sus estados, que se consolidaron en el año 2025 como un verdadero poder político. Y hoy podemos decir que tenemos como objetivo, en juramento al presidente y a la primera dama, la preservación del poder nacional, la preservación del poder nacional venezolano. Que nadie se equivoque. Mi reconocimiento para ustedes y para ustedes, diputados y diputadas, a donde vengo en nombre del presidente Maduro a presentar esta memoria y cuenta para el año 2025. Saludo a los sectores de la oposición que se incorporan en este periodo legislativo y saludo a diputados de la oposición que venían ya del anterior periodo. Yo creo, y lo digo con mucha responsabilidad, se forja una nueva política en Venezuela. Se forja una nueva política en Venezuela. Quiero pedirle a los embajadores, embajadoras, encargados de negocios, representantes diplomáticos, que transmitan a sus capitales y al mundo la verdad de Venezuela. Luego de una agresión armada proveniente de una potencia nuclear como nunca había conocido nuestra historia.
Nunca. Es una agresión inédita, aunque nuestras contradicciones no son inéditas. Nuestras contradicciones, la contradicción James Monroe, Simón Bolívar, es histórica. Desde 1817, 18, 19, la estigmatización del gobernante de Colombia llamado Simón Bolívar siempre estuvo por parte del gobierno de los Estados Unidos de entonces. Truán, malandro, loco, dictador. ¿Saben ustedes que eran los epítetos que usaba John Irving en las cartas y los reportes que mandaba desde Venezuela a James Monroe sobre Simón Bolívar? Le decía, sin ninguna capacidad militar, lo decía en el año 1818, antes de que Bolívar echara a andar con su espada en la mano para liberar a 5 naciones. Ese gran militar, ese gran hombre, ese héroe, ese libertador, siempre menospreciado, estigmatizado por el presidente de los Estados Unidos de entonces. Claro, no existían comodines como narcotraficante, narcoterrorista, pero la contradicción, embajadores, embajadoras, es histórica, es de siglos. Son concepciones divergentes, donde la doctrina Monroe busca la expansión imperialista territorial en este hemisferio por parte de Estados Unidos hacia los confines de nuestra América, y donde Bolívar propugnaba la libertad del colonialismo, del imperialismo. Son visiones geopolíticas y políticas absolutamente contradictorias y divergentes. Pero yo tengo que decirlo. En 1818, ustedes saben, Bolívar le envía una carta a Páez donde le dice: está llegando a Venezuela un enviado especial de James Monroe, cuyo nombre John Irving, y ese enviado especial viene a apoyar el proceso de independencia. Eso le dice Bolívar a Páez, vienen a ayudar. Y la respuesta fue, ustedes saben, una supuesta ley de neutralidad, pero por atrás la puñalada, que España siguiera sometiendo y teniendo control sobre nuestra patria. Pero Bolívar, y por eso lo resalto, no como una derrota, no, sino para demostrar lo que somos los venezolanos y las venezolanas. Somos creyentes, fervorosos en el sentido humano. Somos creyentes en la palabra del otro. No somos personas ladinas. Y cuando empeñamos una palabra, esa palabra la defendemos con la vida. Esos somos los venezolanos y las venezolanas de bien. La historia ya lo saben. No hubo tregua entre Monroe y Bolívar. No hubo. Luego se encontró Bolívar siendo presidente del Perú con el cónsul de Estados Unidos en Perú, Tudor. Y era lo mismo. Era lo mismo. Y luego en Bogotá, previo a su muerte en 1829. La contradicción, hermanos y hermanas, no le tengamos miedo, porque hemos vivido durante siglos con esa contradicción histórica, amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa contradicción histórica nos ha acompañado. La diferencia ha estado en el tratamiento, en las relaciones entre gobernantes sumisos, que era la recomendación de Irving a Monroe. Decían, hay que sacar a Bolívar. Bolívar es un guerrerista, Bolívar es anticolonialista, embajador Milton, y necesitamos un gobernante sumiso. Allí ha estado la diferencia entre las distintas clases políticas que han gobernado a Venezuela. Y yo hace poco lo decía, como ministra de Hidrocarburos, quienes han entregado nuestros recursos energéticos y quienes han defendido el desarrollo soberano y la explotación soberana de nuestros recursos para el desarrollo nacional.
Es allí la diferencia. Y yo decía, de primerito en la lista, el presidente Nicolás Maduro, defendiendo el petróleo de Venezuela para los venezolanos. Junto a otros próceres, fue el comandante Hugo Chávez quien trajo la verdadera nacionalización de la industria petrolera frente a la nacionalización chucuta de Pérez en 1976. Yo no estoy inventando nada. Ahí están los contratos de comercialización, de dependencia tecnológica, los contratos operativos, y por eso se le llamó nacionalización chucuta, porque esos contratos comprendían la verdadera dependencia hacia las 6 hermanas, las grandes empresas transnacionales petroleras del mundo, y entre ellas principalmente de Estados Unidos. Y por eso digo, distinguidos diputados y diputadas, no le tengamos miedo a la contradicción histórica. Hay una mancha en nuestras relaciones. Cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a la primera dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Y dijimos que esa mancha, lo juramos, frente a nuestros héroes y heroínas, dijimos que la íbamos a dirimir diplomáticamente, cara a cara, como nos enseñó Bolívar. A no tener miedo. Bolívar duró en intercambio epistolar con Irving durante 4 meses. Cartas iban, cartas venían. No le tengamos miedo a la diplomacia. ¿Sabía Bolívar desde entonces de qué se trataba y del poderío de los Estados Unidos? Y decía, encabeza este hemisferio una nación poderosísima, muy rica, guerrerista y capaz de todo. Entiendan lo que quiero decir. Sabemos que son muy poderosos. Sabemos, embajador Lanjú y Sergei, sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Sabemos. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. Hermanos y hermanas, diputados, diputadas, no importa la tolda política, se los digo, no importa. Tenemos que ir juntos como venezolanos y como venezolanas a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y a defender también nuestra dignidad y nuestro honor. Ya basta de clases políticas que usurpan lo que es ser político para ir a entregarse a las órdenes de Washington. Y se lo digo yo, que la historia me ha colocado en esta responsabilidad en uno de los momentos más duros para preservar la paz de nuestra patria. Y como dijo nuestro Padre Libertador, la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo. Eso lo tengo yo estampado en mi alma, lo que significa preservar la paz de esta república. Y yo los invito como venezolanos y como venezolanas a preservar la paz de Venezuela, a preservar la tranquilidad de nuestra patria y hacerlo con absoluta altura y responsabilidad histórica. No hay otro camino, no hay otro camino. Y lo digo como estamos, y deben saber, no es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No, no, no. Venezuela está amenazada. Venezuela toda está amenazada. Y por eso yo llamo a la unión nacional, para que con la soberanía por delante demos la batalla diplomática. Y yo les digo, si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie,
caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Será de pie, es lo que corresponde como un venezolano o como una venezolana de pie. Yo vengo hoy como hija de un maestro y de una maestra. Hoy 15 de enero, cuando celebramos y conmemoramos el Día del Maestro, yo vengo con esos dos corazones de maestros, pero que nos inculcaron el amor profundo por Venezuela. Yo lo llamo a la unión, Stalin, Enrique. Yo lo llamo a la unión, porque nuestro pueblo espera de la clase política altura, de estos diputados y de estas diputadas, y de sus gobernantes, y de los poderes públicos, de todos y de todas. Ustedes saben que hemos iniciado en el mes de diciembre un proceso de excarcelaciones. No porque las personas que estaban privadas de libertad no tenían comprometida su responsabilidad personal en actos delictivos contra el orden constitucional, de odio, de violencia, de intolerancia, mercenarios extranjeros que venían a matarnos. Pero ese proceso se inició en diciembre, porque el presidente Maduro era del concepto que debíamos avanzar. Año 2025, el chavismo consolidó el poder político en Venezuela, en todas las instancias, pero el más importante, el poder popular, el poder de los circuitos comunales, el poder del pueblo, dirigiendo su accionar, el accionar del Estado en el territorio. Y el presidente dijo, es momento que abramos espacio en la política. Viene una nueva Asamblea Nacional, vamos a abrir espacio en la política. Pero, lamentablemente, voy a decirlo, hay quienes creen que es una muestra de debilidad por la situación tan compleja que vive Venezuela. No se equivoquen, no se equivoquen, porque ese nuevo capítulo también tendrá el respeto absoluto al cumplimiento de la ley. Hemos tendido nuestras manos y el chavismo, donde ha tenido que rectificar, rectifica. Pido lo mismo de la oposición venezolana, más cercana del extremismo o más democrática. Pido lo mismo. Y lo pido no desde mi autoridad como presidenta encargada, lo pido como venezolana, de que el pueblo venezolano espera de nosotros un comportamiento, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, de estadista bolivariano, de comprender esta historia y de comportarnos en consecuencia. Dijo nuestro padre libertador en 1814, ante la pérdida de la Segunda República: el infortunio es la escuela de los héroes tras el desastre. Yo aspiro a que Venezuela, luego de esta agresión invasora, de que toda Venezuela se convierta en la escuela de los héroes y heroínas que necesita nuestra patria para preservar a nuestra república, preservar nuestro territorio, que en unión nacional vayamos al rescate del Esequibo para preservar la tranquilidad. A eso los invito, como venezolana que soy. Y bueno, habíamos preparado con el presidente, él les iba a dar una sorpresa. Su discurso de presentación de memoria y cuenta iba a ser el 5 de enero. Iba a ser el 5 de enero. Y por eso estuvimos trabajando el día viernes hasta las 8 de la noche.
Y yo traigo lo esencial y lo grueso, que allí hablamos, y las directrices esenciales. Son sus directrices y es su memoria y cuenta. Lo primero, el crecimiento económico. 19 trimestres consecutivos de crecimiento que colocaron a Venezuela en el liderazgo como primera economía en América Latina y con un crecimiento del año 2025 de 8.5%. Un gran logro en el mes de diciembre. Los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA alcanzaron 1.200.000 barriles de producción. Y yo he pedido una lámina porque quiero hablarle al país muy claro. Si ustedes ven en azul, es lo que se llamó el nuevo modelo Chevron. El nuevo modelo Chevron no es otro modelo que el que está contemplado en la ley antibloqueo. Si ustedes se dan cuenta, ese modelo Chevron tiene un tope de producción porque no le autorizaban las licencias comprometer recursos frescos en la inversión, sino de las ganancias y de los dividendos que sacaban de la producción con PDVSA. Chevron y PDVSA somos socios, ustedes lo saben, en 3 campos. El despegue verdadero se da con el modelo de los llamados contratos de participación productiva de hidrocarburos. Lo conocen coloquialmente como los CPP. Es un modelo que está previsto en la ley antibloqueo. Y a través de este modelo, y quiero reconocerlo, a través de este modelo se alcanzaron inversiones similares y cercanos a los 900 millones de dólares en el año 2025 y se permitió llegar al 1.200.000 barriles. Fue el esfuerzo de inversionistas nacionales, de inversionistas internacionales en base a este modelo. Y por eso el día de hoy yo quiero anunciar que hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar el modelo, los modelos productivos que están en la ley antibloqueo sean blindados en nuestra ley de hidrocarburos, que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial. Otro gran logro del año 2025, 0 importación de combustible. No se importó un barril de gasolina para Venezuela. Toda la gasolina que se suministró al país fue de producción de las manos de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Y por eso afirmamos un logro que no se había visto en una década. 0 importación. Produjimos toda la gasolina que el país consumió. Otro logro fue la democracia directa. Y por eso al inicio dije que se consolidó el modelo del poder nacional. Por ese poder nacional tiene su columna vertebral en el poder popular, donde se invirtieron aproximadamente cercano a los 280 millones de dólares en 35.000 proyectos que fueron ejecutados directamente por las comunas y los consejos comunales. Otro gran logro es la seguridad del país. Venezuela está tranquila, en calma, segura, y alcanzamos 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. El promedio regional es 16 homicidios por 100.000 habitantes. Y el modelo de Ecuador narcotraficante es de 70 homicidios por 100.000 habitantes. Díganme ustedes si no es un logro de la seguridad
en nuestro país. La recuperación económica permitió también calidad del empleo y hoy hay más empleo formal. En la medida que se ha venido recuperando los ingresos, el empleo formal también se fue recuperando. Igualmente, en los últimos 3 años se disminuyeron las cifras de mortalidad materna y mortalidad neonatal. En el área de los servicios públicos se rehabilitaron prácticamente 5.000 megavatios nuevos, fueron incorporados al sistema eléctrico para el desarrollo económico y social. En materia de agua se incrementó un 110% respecto al 2024 y la plataforma del sistema 1x10 del buen gobierno alcanzó la cifra de más de 7.300.000 casos resueltos. Y el asfalto colocado creció un 70% gracias al asfalto del lago de Guanoco, que está al servicio del desarrollo nacional. Son logros gruesos, son muchos logros. Y lo hablábamos el presidente y yo. Habrá que durar todo el día dando números, cifras, porque son muchos logros verdaderos. Y son logros, diputados, diputadas, son logros que se han alcanzado con esfuerzo propio en medio de un criminal bloqueo. Gracias a los ingresos de PDVSA, de Pequibén, a los ingresos tributarios, saludo aquí a sus presidentes, al superintendente, saludo a la presidenta del Banco Central de Venezuela, por el esfuerzo mancomunado que se ha hecho para mantener equilibrios internos, equilibrios macroeconómicos, equilibrios externos, en un entorno de bloqueo económico también sin precedentes. De tal manera que año 2025, al final, 8 de la noche, viernes 2 de enero, le dije al presidente, fue un muy buen año, a pesar del bloqueo, a pesar de las restricciones externas y que ya estábamos viviendo un bloqueo naval. Quiero ustedes que sepan, la agresión del 3 de enero no ha sido la primera invasión contra Venezuela. Ya en 1819 Monroe había enviado 2 barcos de guerra para recuperar unas goletas mercantes. Ustedes lo saben. Por eso yo insisto que no tengamos miedo. La agenda energética Estados Unidos-Venezuela no es nueva, tiene más de un siglo. En 108 años, Venezuela ha explotado aproximadamente 78.000 millones de barriles de petróleo. Y de esos 78.000 millones de barriles de petróleo, solamente la ExxonMobil produjo 20.000 millones de barriles de petróleo. No es nuevo la agenda energética entre Venezuela y los Estados Unidos. Las primeras empresas que llegaron al lago de Guanoco en 1875 eran estadounidenses. No estamos inventando el agua tibia. Lo que estamos sí es en medio de una agresión y de una feroz amenaza, moldeando lo que debe ser una cooperación energética basada en la decencia, la dignidad y la independencia. Que las constricciones en la política interna y las constricciones que buscan dominar nuestra política externa se disipen definitivamente. Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo. Con todos los pueblos del mundo y con los Estados Unidos también. Tenemos derecho y hacerlo de manera respetuosa, haciendo en respeto a la legalidad internacional. Tenemos derecho y lo haremos correctamente. Por eso yo quería anunciar que esta cooperación energética, cualquier divisa que ingrese, irá a 2 fondos. Instruyo a la Vicepresidencia de Economía y al Ministerio de Economía y Finanzas
la creación de 2 fondos soberanos. El primer fondo soberano será de protección social, para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, para que las divisas vayan directamente a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación, a las viviendas. E instruyo la creación del Fondo Soberano de Infraestructura y Servicios para el Desarrollo Económico y Social, y esas divisas vayan para el agua, la electricidad y la vialidad. Son 2 fondos soberanos. Y he solicitado igualmente la creación de una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos y que esté desprovisto de burocracia y de corrupción y de indolencia también. Quiero igualmente presentar ante este cuerpo legislativo un proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Es un giro que en la realidad, y lo saben los sectores comerciales y económicos de Venezuela, que el sistema de precios es un sistema de precios acordado, no es un sistema de precios punitivo. Y esta ley de los derechos socioeconómicos será para proteger a los consumidores, a las consumidoras. Será para que los bienes y los servicios sean de calidad, como yo sé que son los productos hechos en Venezuela, que son nuestro principal embajador en el mundo. Cuando sale un cacao, café, aguacate, salen productos del mar, salen hechos en Venezuela, llevan la marca de nuestra patria. Y pido toda la colaboración para que esta ley sea aprobada. Finalmente, hemos traído un proyecto de ley orgánica para la aceleración de trámites. Aceleración. Es una palabra distinta. Le he pedido a los equipos jurídicos que se tome el modelo antibloqueo que permita desaplicar cualquier norma que exista en este territorio nacional cuando un trámite esté impidiendo la llegada de inversiones, cuando un trámite esté impidiendo que un ciudadano haga sus trámites ordinarios, administrativos, y que ese modelo antibloqueo se aplique para la aceleración de los trámites y procedimientos de la administración pública. Queridos venezolanos, venezolanas, yo aspiro en esta difícil tarea que hoy me toca, aspiro llevarla con dignidad. Le pido dignidad a ustedes también, a cada venezolano y a cada venezolana. Le pido que la política no se transforme, que empiece con el odio, con la intolerancia, con no te voy a escuchar porque soy opositor, que luego terminen pidiendo bloqueo económico contra el país, pidiendo invasión, pidiendo agresión, hasta que les cumplieron. Por eso hay que torcer ese curso de la antipolítica en Venezuela, donde el extremismo y el fascismo queden excluidos del ejercicio de nuestras funciones en cualquier cargo público, en cualquier poder público. Porque, lo digo con total conocimiento, ese ejercicio antipolítico nos llevó a la peor mancha en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Porque hay quienes competían para ver quién se arrastraba más. Y no les importó decir que no importaba el sufrimiento del pueblo venezolano, porque eso era un daño colateral que había que pagar por la guerra económica. Sin importar el impacto en el ingreso de los trabajadores, sin importar el impacto en los servicios públicos, sin importar el impacto en los sectores económicos, privados, públicos. No les importó el país, no les importó el país.
Yo hoy les pido con humildad que Venezuela sea, cuando nos despertemos, sea nuestra inspiración, sea en lo primero que yo piense, sea Venezuela, y que quede por detrás los intereses mezquinos de cada uno y de cada una. Yo les pido, venezolanos, venezolanas, el pueblo está esperando altura de nosotros. El pueblo está esperando convivencia, tolerancia, respeto, respeto a la dignidad. Y es ese mismo respeto que le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos. Respeto por la dignidad del presidente Maduro y respeto por la dignidad y la integridad de la primera dama. Y yo ratifico aquí mi juramento frente a ustedes, como juré el 5 de enero, como juré por Dios, por mi padre, por Venezuela, por el pueblo venezolano, por los niños y por las niñas de Venezuela. Yo les pido que no tengamos otra divisa que no sea la unidad, como dijo nuestro padre libertador Simón Bolívar. Vayamos moral en alto, dignidad por delante, integridad incólume a la defensa de Venezuela. Muchas gracias, venezolanos y venezolanas. Escuchamos la extraordinaria intervención. A través de Telesur estamos escuchando el mensaje anual o memoria y cuenta que acaba de presentar la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea Nacional. En nombre del presidente Nicolás Maduro, como reza el artículo 237 de la Constitución venezolana. Esta locución de la mandataria encargada ocurre en un momento muy particular, porque se produce mientras el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, permanecen secuestrados por el régimen autoritario de Donald Trump en los Estados Unidos tras la cruenta y criminal acción militar del pasado sábado 3 de enero, que significó además el asesinato de más de 100 personas, incluyendo militares venezolanos y 32 cubanos, así como varios civiles quienes sufrieron el impacto de un bombardeo inédito en la historia de Venezuela y Latinoamérica. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, precisó que este discurso fue preparado por el mismo presidente Nicolás Maduro, junto a ella, incluso horas antes de su secuestro, pero anticipó que este mensaje anual debería titularse Reto Admirable 2026, en el contexto de un país como Venezuela, que ostenta 99% de abastecimiento con producción nacional y un Producto Interno Bruto con crecimiento que apunta al 10%. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfatizó que las circunstancias dolorosas en las que le tocó presentar este mensaje lo hace enarbolando la diplomacia bolivariana de paz frente a la agresión imperialista. Escuchemos al presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. Siguiente, sesuda, de la presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez, que marca los tiempos inmediatos, pero también vislumbra el futuro por venir. Siempre será de lucha ese futuro, pero también debe ser un futuro para la convivencia y para la concordia. Debe ser un futuro donde dejemos de lado aquello que nos separa y empecemos a pensar en lo que nos une. Porque no cantamos canciones diferentes, tenemos una sola, el himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo. Porque no adoramos, al menos la mayoría de los 30 millones de venezolanos, no adoramos otra bandera que no sea el tricolor con las 8 estrellas. Porque no tenemos grabado en el corazón, porque tenemos hijas e hijos nacidos en esta tierra, porque los huesos de nuestros abuelos, nuestras abuelas y nuestros padres reposan en este suelo. De allí el llamado a una voluntad férrea. Ha convocado a la presidenta al diálogo político y a la política con P mayúscula. Que esta vez no caiga en saco roto.
han sido espantosos. Han sido espantosas las consecuencias de no haber insistido en la política, en los cauces que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si hemos cometido errores, como en efecto, tienen toda nuestra disposición para la rectificación. Pero también ustedes tienen que hacerse un llamado acerca de cuáles lodos trajeron estas tempestades. Hay, además, un signo claro acerca de lo que nos depara el futuro. Que ese signo claro sea de respeto, de dignidad y también de claridad, en que si la providencia dispone que puedan ingresar a Venezuela nuevos recursos, que esos recursos sean para la gente del pueblo de Venezuela. Que se quemen las manos de quien ose intentar utilizar algo de esos recursos para un fin distinto. De allí la importancia de los 3 proyectos de leyes que por iniciativa del Ejecutivo han sido presentadas hoy al país y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo afrontaremos con prontitud, Presidenta. Lo afrontaremos con valentía, con claridad, con celeridad, y que sea ese el pequeño aporte que hacen las diputadas y los diputados para el fin último de engrandecimiento del país y de la prosperidad. Agradecemos la valentía de Delcieloína Rodríguez Gómez. Agradecemos la fuerza con la que presentó hoy su memoria y cuenta. A veces, casi siempre, los verdaderos actos de valentía transcurren en silencio y poca gente los conoce. Yo soy testigo de excepción de esa valentía, la terrible madrugada del 3 de enero de 2026. Quien blasona de sus dotes y virtudes, muchas veces machistas, pues, como dice el viejo refrán, de eso carece. Quien soporta en silencio y camina y respira y trabaja por la vida y la paz de un pueblo es, como tantas otras en la historia de Venezuela, una mujer valiente. De modo que pido a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, pido a la Secretaría, se sirva la reproducción extensiva del discurso del informe presentado por la ciudadana Delcieloína Rodríguez Gómez ante la Asamblea Nacional, para que sea el pueblo quien saque sus propias conclusiones acerca de lo que significó la evolución de nuestro país en el año 2025 y el futuro que esperamos construir entre todas y todos en el año 2026. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Es todo, ciudadano presidente. Se invita a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para que junto a la comisión designada al inicio de la sesión acompañen en su desplazamiento a la doctora Delcieloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Agotada la materia, se levanta la sesión especial
Y quedan convocados las diputadas y los diputados, no el cuerpo diplomático, ni los ministros, ni los gobernadores, a sesión el próximo día martes. Chao. Bien, de esta forma ha concluido esta sesión. Ha finalizado entonces, lo tenemos ahí en imágenes, el mensaje anual a la Nación 2026 que ha presentado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en nombre del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde allí ha lanzado varias líneas de acción que se traducen también, entre ello, un reconocimiento público que hacía a los héroes y heroínas caídos tras el ataque militar ilegal que emprendió Estados Unidos el pasado 3 de enero. También la presidenta encargada se ha referido a cómo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, siempre ha confiado en la unión productiva del país. Se forja una nueva política en Venezuela, decía también durante su intervención, invitando, entre otros aspectos, al cuerpo diplomático acreditado en el país para que sean voceros de la verdad de Venezuela. Ha hablado también de que esta nación suramericana cuenta con un plan de reto admirable 2026 en fortalecimiento de la revolución bolivariana, destacaba también durante su intervención. Vamos a sumar también a nuestra compañera de labores, Madeleine García, en breve, para que nos amplíe detalles mientras se transmite en imágenes la salida de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en apego, por supuesto, al reglamento interno de la Asamblea Legislativa de Venezuela y de la Carta Magna, que es la Constitución Bolivariana de Venezuela. Durante su intervención también en este hemiciclo legislativo ha marcado, en medio de esta memoria y cuenta final, este mensaje anual 2026, como también se conoce, de Venezuela, que marcan los puntos de acción, los lineamientos basados, por supuesto, en la diplomacia de paz y sobre todo garantizando lo que es la continuidad del desarrollo de una revolución. Decía ella en medio de este mensaje anual de la Nación que ha traído este proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, otro de los aspectos puntuales también que se han abordado en este mensaje para incorporar los modelos productivos que están enmarcados en la ley antibloqueo. Tenemos más detalles a través de nuestra corresponsal Madeleine García. Madeleine, cuéntanos. Hola Paola, ¿cómo está? Bueno, estamos viendo en imágenes la salida de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego de este mensaje anual de la Nación, que es el repaso, que es dar cuenta al país de lo que sucedió en el año 2025 y lo que está por venir en el año 2026, que el presidente lo estableció como el reto admirable, como tú lo comentaste, Paola, y que no es más que los planes y proyectos que están previstos para este año. Pero no sin antes comentarte cómo fue este inicio de esta sesión especial en donde la presidenta encargada dio un minuto de aplauso por los caídos aquí en este combate desigual cuando Estados Unidos ingresó para atacar a Venezuela y llevarse al presidente Nicolás Maduro, secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, a la primera dama. En su lugar, ella es diputada, además de la Asamblea Nacional. Hoy estaba la silla vacía con una rosa roja dedicada precisamente a la valentía de la esposa del mandatario venezolano que decidió irse con él, que obligó prácticamente a sus captores, a los secuestradores, a decir, llévenme con él, y están allí juntos en Estados Unidos. Además de eso, hizo un reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo heroico de Venezuela. Pero allí estaban presentes los diputados tanto de la bancada de revolucionaria como de la bancada de la oposición, en donde hay diputados de la extrema derecha que han invocado durante décadas, durante la última década, si se quiere, y desde hace décadas, invasión contra el país, bloqueos, y frente a todo esto, hoy le dijo la presidenta encargada, tenemos que pasar a otro nivel. Todo esto, lo que ustedes pidieron, se cumplió. Se dio, se consumó la agresión contra Venezuela y eso debe acabar. Hay que definitivamente acabar. Al igual que dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hay que darle ya como el último paso, dejar atrás
toda la situación con Estados Unidos, y eso quiere decir que se pasará a otro nivel y acabar definitivamente de manera estructural estas amenazas en contra del país, que lo que ha dejado es pérdidas, que ha dejado también situaciones difíciles, y frente a eso Venezuela se ha sobreponido, o sea, Venezuela ha logrado avanzar. Decía la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que lleva 19 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Esto se ha logrado con el diálogo político y económico con los diferentes sectores. También resaltó que por primera vez Venezuela, o ya en este último año, no ha importado combustible, se ha producido el combustible acá en Venezuela. Eso es otro de los grandes logros debido a las políticas y a la producción que no solamente ha sostenido Venezuela con la empresa pública, que en este caso es PDVSA, sino también con los inversionistas. Y decía la presidenta Delcy Rodríguez que no había que tener miedo a los pasos que se tienen que dar, de esta manera, decía y rescataba. Será este año 2026, un año que... Bueno, estamos viendo las imágenes de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Se despide del presidente de la Asamblea Nacional, también del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. En las adyacencias del Palacio Federal Legislativo está el pueblo que recibió a la presidenta, pero que también acompaña anualmente en este mensaje al presidente Nicolás Maduro, que en esta oportunidad no pudo estar porque está secuestrado con su esposa en Estados Unidos, y a él y por él dedicaron esta sesión, y lo hizo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.